Muy buenos días, primeramente un gran saludo cordial a todos ustedes chicos y chicas. Hoy les vengo a presentar sobre todos los temas de la primera unidad del Syllabus 2024-1. Bien, demos comienzo. Mi nombre es Federico Reynés Sucaconza y soy de la Universidad Nacional San Antonio del Cusco, Facultad de Educación, Escuela Profesional de Educación, con el curso de Liderazgo y Habilidades Sociales. Como primer tema tenemos el autoestima, presentado por la magíster Francisca Ladilla Abarca. ¿Cuál es nuestro propósito? Nuestro propósito es conocer sobre cómo el autoestima influye en nuestro día a día. Como preinstruccional tenemos una reflexión del autor Nathaniel Brand. Cree en ti y lucha por lo que quieres. Esta frase o esta reflexión nos quiere decir que tenemos que luchar por nuestros objetivos, por nuestras metas, ya sea difícil o imposible que se nos afronte esto, tenemos que luchar y perseverar. Tenemos un videito, tenemos una musiquita, un TikTok. Como co-instruccional tenemos la biografía del autor, Nathaniel Brand. Fue un escritor, psicoterapeuta y un escritor estadounidense, conocido en su trabajo de la psicología y el autoestima. Nacido en el año 1930, fue un defensor del objetivismo y escribió varios libros. Este autor defiende cómo la autoestima es fundamental para el desarrollo personal. Como concepto tenemos: tener y poseer un buen autoestima es fundamental para las personas en su crecimiento personal, activando en la confianza, sintiéndose capaz de que luchen por sus objetivos. ¿Por qué es tan importante la autoestima? Tener un equilibrio nos ayuda a confiar en nosotros mismos, en nuestras capacidades, en nuestras habilidades. Importancia. ¿Por qué es importante la autoestima? Es muy importante trabajar en nuestra autoestima, porque mejora nuestra autoestima, porque nos ayuda a conocer, a mejorar, a reforzar nuestras propias capacidades, alcanzar nuestras metas, relacionarnos con las demás personas. Clases. Tenemos la alta, que posee una visión positiva de uno mismo, confianza personal. Y la baja es visión negativa, experimentan dudas, afecta en su desempeño. Tenemos también la condicional, basada en los logros extremos, en la aprobación de los demás, elogios. Solo luchan para ser representados como mejores por los demás, sin que ellos mismos sientan un orgullo o sientan una buena forma de hacerlo. La incondicional se basa primero en aceptarte, lo contrario de la condicional, en aceptarte uno mismo completamente, tal como eres. Elementos. Tenemos la autoaceptación. ¿Qué es la autoaceptación? Aceptarse a uno mismo con compasión, eh, conocerse profundamente y trabajar en el crecimiento personal. Son claves para vivir una vida plena y satisfactoria. La autovaloración. ¿Qué es la autovaloración? Es una herramienta poderosa para el desarrollo personal y profesional, que implica la reflexión, establecimiento de objetivos, identificación de fortalezas y áreas de mejora, retroalimentación y un compromiso de aprendizaje continuo. Como post instruccional tenemos una casuística. Bien, les voy a relatar este corto caso de Marco. Marco es un joven brillante y talentoso que siempre ha sido elogiado por sus habilidades. Pero a pesar de sus cumplidos, Marco constantemente se menosprecia a sí mismo. A pesar de recibir reconocimientos por sus logros, él se descarta como suerte o resultado de circunstancias externas. Siempre se compara desfavorablemente con sus compañeros. Se siente incapaz de cumplir sus propias expectativas. Algún día tendrá o podrá ser capaz de esforzarse,
y dar su gran potencial? Claro que sí. Primeramente, debe eliminar esta comparación con los demás, porque cada uno es único en el planeta. Eh, Así, bien. Tenemos un órgano vacío, la bibliografía correspondiente, la webgrafía correspondiente. Gracias. Bien, pasando al siguiente tema. Segundo tema, tenemos inteligencias múltiples. ¿Qué son las inteligencias múltiples? Nuestro propósito es conocer y reconocer qué habilidades o fortalezas poseemos y así poder aplicarlas en nuestra vida. Como preinstitucional tenemos una reflexión sobre el autor Howard Gardner. Bien, la educación que más cuenta es la que ayuda a las personas a desarrollar su inteligencia personal y utilizarla de forma creativa para resolver diferentes problemas. Bien, inteligencias múltiples. Aquí tenemos un videito, una música correspondiente, un TikTok. Como construccional tenemos. Como un concepto. La educación emocional es una inteligencia múltiple que posee un gran valor estratégico. ¿Por qué? No solo es un desarrollo cognitivo y emocional en los niños, adolescentes o en la edad adulta. Las ventajas de usar las inteligencias múltiples en la educación lleva a que el alumno sea competente, desenvolverse de manera flexible y fluida en distintos contextos donde se aplican sus comprensiones. Bien, y también tenemos su importancia. ¿Por qué es importante? Porque reconoce que las personas tienen habilidades y talentos diversos. Estas promueven una educación más exclusiva y personalizada que se adapta a cada persona. Bien, tenemos las clases. Por ejemplo, tenemos la inteligencia visual, espacial, la inteligencia natural, naturalista, inteligencia lógica matemática, inteligencia lingüística, inteligencia musical, inteligencia cinética corporal, inteligencia interpersonal e interpersonal. Comencemos con la inteligencia lingüística. Esta es la capacidad de dominar el lenguaje y poder comunicarnos con los demás de forma transversal a todas las culturas. La inteligencia lingüística no solo hace referencia a la habilidad para comunicarse oralmente, sino para desenvolverse, ¿no? Las profesiones en las cuales destaca este tipo de inteligencia podría ser en los políticos, en los escritores, en los poetas, en los periodistas, hasta actores. Bien, tenemos como segundo, tenemos la inteligencia lógico-matemática. ¿Qué es esto? Este tipo de inteligencia se vincula a la capacidad para el razonamiento lógico y la resolución de problemas matemáticos. La rapidez en solucionar este tipo de problemas es indicador que determina cuánta inteligencia de lógico matemático tiene. Como tercero, tenemos la inteligencia visual o espacial. La inteligencia eh, visual es la capacidad que nos permite observar. Las personas que destacan este tipo de inteligencia suelen tener capacidades que les permitan idear imágenes mentales, dibujar, detectar detalles, además de un sentido personal por la estética. Es una inteligencia que encontramos en los pintores, en los fotógrafos, en los diseñadores, en los publicistas, hasta en los arquitectos. Como cuarto, tenemos la inteligencia musical. La inteligencia musical es un arte universal para todas las culturas que tienen algún tipo de música, más o menos elaborada, lo cual lleva a Gardner, su autor, y sus colaboradores a entender que existe una inteligencia emocional latente en todas las personas. Algunas zonas del cerebro ejecutan funciones vinculadas a la interpretación y a la composición de música. Es un talento prácticamente. Como quinto tenemos la inteligencia corporal y cinética. La inteligencia kinestésica corporal alude a la capacidad de tener a la capacidad de tener de una persona para coordinar la mente con su cuerpo
y así generar un rendimiento físico a alto nivel. Es decir, se refiere a la facultad para utilizar las virtudes del cuerpo humano y lograr una gran destreza física. Como quinto, tenemos la inteligencia interpersonal. Las personas que destacan en esta inteligencia intrapersonal son capaces de acceder a sus sentimientos emocionales y reflexionar sobre estos elementos. Según Gardner, su autor, estas inteligencias también nos permiten abordar en su introspección y entender por cuáles uno lucha o cuál es su manera de vivir. Como séptimo, tenemos la inteligencia interpersonal. La inteligencia interpersonal es una inteligencia muy valiosa para que las personas que trabajan con grupos numerosos, su habilidad, ¿qué es? Su habilidad es detectar y entender las circunstancias y problemas de los demás. Resulta más sencillo si las posee y se desarrolla. Esta inteligencia interpersonal tiene que ser fundamental para manejar grandes grupos. Como algunas profesiones tenemos, son los profesores, los psicólogos, los terapeutas. Como octavo tenemos la inteligencia naturalista. Según Gardner, la inteligencia naturalista nos permite detectar y diferenciar y categorizar los aspectos vinculados al entorno, como por ejemplo las especies animales, los vegetales, el fenómeno relacionado con el clima, la geografía y los fenómenos de la naturaleza. Bien, como co-instruccional tenemos un caso. Les voy a leer. En una tranquila tarde de verano, Sara, una niña de 8 años, se sentó frente al piano en la sala de su casa, inspirada por una suave brisa que entraba por la ventana. Comenzó a tocar las teclas por curiosidad. Sin embargo, algo extraordinario sucedió. Las notas parecían fluir naturalmente por sus dedos, como si estuvieran destinadas a estar juntas. Este caso nos brinda a una niña llamada Sara, que descubrió accidentalmente que le gustaba la música. Ya, seguidamente tenemos un mapa vacío, respectivamente la bibliografía, la webgrafía. Gracias. Comencemos con el tercer tema, inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Nuestro propósito, conocer y reflexionar cuán importante puede llegar a ser nuestro propio carácter emocional. Como preinstruccional tenemos una reflexión acerca de Sara Paparani, que nos dice: la inteligencia emocional es como un músculo. Cuando más los ejercitas, más fuerte se vuelve. Qué interesante. Esto nos quiere decir que uno no puede nacer con una inteligencia emocional fuerte, sino que va desarrollándose al transcurso de su vida. Aquí tenemos un respectivo video, una música, un TikTok, una adivinanza. También las co-instruccionales tenemos la bibliografía del autor. También involucra a Howard Gardner, un psicólogo estadounidense conocido por la teoría de las inteligencias múltiples. Nació en 1943 y su trabajo se centra en la educación y la cognición. Ha sido un profesor de Howard y ha escrito varios libros sobre este tema. Su teoría surge que hay diferentes formas de inteligencia más allá de los coeficientes intelectuales tradicionales. Una de ellas sería la inteligencia emocional. Seguidamente tenemos su importancia. ¿Por qué es importante la inteligencia emocional? Es muy importante porque define como un conjunto de habilidades de una persona aprende durante su vida, donde destaca la empatía, la motivación de uno mismo, el autocontrol, que es importante, el entusiasmo y el manejo de emociones. Funciones. La inteligencia emocional se refiere a la capacidad de entender y reconocer y poder mejorar nuestras propias emociones.
involucrando habilidades como la autociencia, la empatía, que es importante, la autorregulación emocional. El control de los impulsos se refiere a la capacidad de resistir la tensión, de no actuar de manera impulsiva ante estímulos o situaciones emocionales que rebasen tu límite de paciencia. Bien, tipos. La empatía. Capacidad de entender y compartir los sentimientos de los demás. Habilidades sociales. Mantiene relaciones interpersonales positivas, incluyendo liderazgo, gestión de conflictos, cooperación y trabajo en equipo. El autoconocimiento es el reconocimiento de tus propios sentimientos, la motivación, el compromiso de alcanzar tus metas, la autorregulación, habilidades para controlar las emociones. Finalmente, ¿cuál es su finalidad de la inteligencia emocional? El desarrollo de la inteligencia emocional puede transformar la forma en que nos relacionamos con los demás y gestionarlos. Nuestras propias emociones también, siendo clave para el éxito tanto laboral y personal. Como post instruccional tenemos un casística. Andrés solía ser impaciente y frustrado fácilmente. Cuando las cosas no salían bien, como él quería, o como no funcionaba o como no estaba planeado, él se enojaba rápidamente y a menudo perdía los estribos. Sin embargo, con el tiempo comenzó a darse cuenta de que su actitud no estaba ayudando en absoluto en su vida. Andrés, inicialmente impactante y propenso a perder los estribos, decide trabajar en su inteligencia emocional después de darse cuenta que sus reacciones afectan sus relaciones. Practicando la autociencia, la empatía y la comunicación efectiva, logra controlar sus emociones y el manejo de un trabajo con cómo relacionarse con las demás personas. Bien, tenemos un organismo visual vacío, la bibliografía y su respectiva web. Manejo de estrés. El cuarto tema del SIDA. ¿Cuál es su propósito? Conocer cómo el estrés puede tener un efecto negativo y positivo en tu vida. Como preinstrucción tenemos una reflexión acerca de Hans Selye. No es el estrés lo que nos mata, es nuestra reacción a él. Interesante. Tenemos un video respectivo, un TikTok respectivo, una adivinanza también. Como construccional tenemos un concepto. El estrés es la respuesta física y mental del cuerpo frente a diversas situaciones que se nos perciben como desafiantes o hasta amenazantes. Además, el estrés expresivo puede perjudicar tu salud mental y física. Bien, fijamos. ¿Por qué es importante? El estrés es importante en cantidades moderadas. Puede ser beneficioso, ya que puede actuar de manera beneficiosa. ¿Por qué? Porque nos ayuda a preparar o enfrentar desafíos, nos ayuda a mantenernos alerta y enfocados, que nos puede aumentar el rendimiento y la proporcionalidad en situaciones propensas. Además, el estrés puede motivarnos a superar obstáculos y alcanzar metas. Sin el exceso del estrés, esto puede ser muy beneficioso. Características. El estrés puede ser tanto positivo y negativo. Lo principal en lo positivo puede ser estimula la creatividad, impulsa a dar lo mejor de sí. En lo negativo sería afecta nuestra salud y nuestro rendimiento. Como instruccional tenemos casuística. María es una niña tímida de 10 años, solía sentirse abrumada por las presiones escolares y las expectativas de sus padres. Un día mientras esperaba, paseaba por el parque cerca de su casa, encontró un pequeño estanque rodeado de flores. Decidió sentarse junto al agua y observar a los peces nadar tranquilamente. Inspirada por su calma, María comenzó a practicar la respiración profunda que había aprendido en clase de yoga. Con el tiempo, María incorporó esta práctica en su rutina diaria y a medida se volvía coeficiente de respiración. También aprendió a mejorar su estrés. Tenemos un organismo visual vacío,
la respectiva bibliografía, la webgrafía. Uno de los temas sería habilidades sociales. ¿Qué son las habilidades sociales? Propósito: conocer y aprender y a dominar nuestras habilidades sociales. Como preinstruccional tenemos Reflexión de Daniel Goleman, un autor. La inteligencia social es tan importante como la inteligencia emocional. Es la capacidad de relacionarnos y comunicarnos de manera efectiva con los demás. Es crucial para el éxito personal y profesional. Seguidamente tenemos el video, un TikTok, una adivinanza. Como instruccionales tenemos concepto. Habilidades sociales. ¿Qué son las habilidades sociales? Es la capacidad que te permite interactuar de manera efectiva y apropiada con las demás personas en diferentes situaciones sociales, permitiéndonos comunicarnos de mejor manera. Estilos de comunicación. Son la forma particular en la que las personas se expresan y se relacionan con los demás, categorizándose en asertivo, pasivo, agresivo y pasivo-agresivo. Importancia: nos permiten relacionarnos con los demás de manera satisfactoria, por lo que son imprescindibles en cualquier ambiente que se nos da. Una adecuada puesta en práctica en las habilidades sociales es beneficiosa para aprender a expresarnos y a comprender a los demás. Tener en cuenta que las necesidades e intereses de todo el mundo interpreta encontrar una solución satisfactoria ante una situación. Como puedes instruccionar, tenemos una casística, un organización visual vacío, una bibliografía respectiva, una webgrafía. Gracias. Uno de los temas sería toma de decisiones. Bien, preinstruccionales. Tenemos una reflexión donde del autor Josephs, donde no hay decisión, no hay vida. ¿Qué nos quiere decir? Y básicamente nuestra vida está siendo probada por desafíos que muchas veces podemos afrontar o hay veces no. Tenemos un video, una adivinanza respectiva, en TikTok. Como precisión tenemos un concepto. ¿Qué es la toma de decisiones? Es una habilidad social que desempeña un papel importante en la toma de decisiones. En lo especial, cuando estas pueden ser involucradas por otras personas, la cual facilita la comunicación efectiva y la resolución de conflictos de manera constructiva, la comunicación asertiva y la resolución del conflicto. ¿Por qué es importante? Las personas no tomamos decisiones sin motivo alguno. Por el contrario, se toman en función de algo. Es por este factor que los objetivos que están detrás de las deliberaciones y las conclusiones siempre acompañan el proceso a discernir entre varias opciones. Al final del día, siempre elegimos una alternativa que creemos que nos llevará a una meta que nos hemos trazado. Gracias. Tenemos la racional, el intuitivo, el personal, de rutina, de emergencia, de grupo, individual. En la racional podemos expresar que es un proceso en donde se analizan posibles alternativas. En el intuitivo, proceso en el cual los individuos toman en cuenta la intuición y la experiencia. Y así sucesivamente. Esto nos va trazando a cómo reforzar nuestra toma de decisiones correcta. Como post-instruccional tenemos un organizador visual vacío, su respectiva bibliografía y webgrafía. Como sexto tema tenemos proyecto de vida. ¿Qué nos quiere decir? ¿Cuál es su propósito de proyecto de vida? Aprende a elaborar una línea de tiempo
sobre nuestro proyecto de vida. Interesante. Como preinstruccional tenemos una reflexión acerca de Booker Washington. ¿Qué nos quiere decir? El éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los objetivos o los obstáculos que superas. Tenemos su respectivo video, su respectiva música, su TikTok, y como co-instruccional tenemos un concepto que es más o menos un proyecto de vida. Si tú no lo sabes, aquí te lo digo. La misión es utilizar la inteligencia múltiple y habilidades sociales para llegar a un entorno de comprensión y crecimiento, aprovechando las habilidades y capacidades que se tienen a través de la comunicación asertiva y de manera de contribuir al bienestar social. ¿Qué nos quiere decir? Es como una línea del tiempo. Naces, vives, creces, maduras, mueres. Pero durante ese transcurso, ¿qué logras? ¿Qué objetivo tienes? Importancia. Un proyecto de vida profesional es fundamental porque proporciona dirección, propósito, claridad, como les venía diciendo, en cuanto a las metas y las aspiraciones profesionales de una persona. Al tener un proyecto de vida profesional, se puede establecer objetivos a corto y largo plazo. Además, un proyecto de vida profesional nos ayuda a mantener la motivación, a afrontar los desafíos que constantemente en la universidad se nos vienen. Bien, con determinación y aprovechar las oportunidades que se nos presentan en el camino hacia el éxito profesional y personal. Como post-instruccional tenemos una casuística, les voy a comentar. Una niña llamada Ana, inspirada por activistas, descubrió su pasión por los derechos a los animales y el medio ambiente. Decidió convertirse en defensora de esta causa y elaboró un proyecto de vida que incluía actividades como voluntariado y campañas de concientización. Este descubrimiento le dio un sentido renovado de propósito en su vida. Interesante. Aquí tenemos una línea de tiempo vacía. Aquí tenemos la línea de tiempo completada, la respectiva bibliografía y la respectiva webgrafía. Y muchas gracias. Aquí terminaría mi exposición. Y solo decirles que mientras haya vida, hay esperanza. Tú puedes con todo.